Ahora hablemos de los que los cristianos llaman cielo e infierno. Los metafísicos lo llaman la cuarta dimensión. Los mayas hace miles de años lo llamaban el inframundo, el cual según ellos estaba en el centro de la tierra. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. Fue escrito por sacerdotes, plasmado en paredes de las pirámides con signos y jeroglíficos. Ahí es donde esta cultura explica la creación del mundo, la civilización y algunos fenómenos naturales que ellos aprovechaban para su ciclo de cosecha. Popol Vuh en castellano significa el libro de la comunidad. Una interpretación que para esta cultura tenía el objetivo de transmitir a través de generaciones el conocimiento de su origen y los misterios de su religión. En él se menciona un sitio que de alguna manera existe para todas las creencias actuales, el Xilbabá o inframundo, un sitio a donde van las almas de las personas que fallecen. Pero para los mayas era un sitio sagrado en donde el sol nacía y moría al llegar a esas profundidades, pues está asociado directamente a lugares que están debajo de la tierra, tal como cenotes y oscuras grutas. Zonas de gran respeto a donde únicamente podían bajar los representantes de los dioses en la tierra. Maravillosos lugares que sorprenderían a cualquiera por sus majestuosas dimensiones y sus largos y oscuros pasadizos. Agua, hay zonas muy interesantes de esta gruta. Como pueden ver, es un lugar muy resbaloso por donde tenemos que andar con cuidado. Hay muchos huecos, estamos debajo de la tierra. Arriba de nosotros se puede decir que hay un cerro, por así mencionarlo, pero ven todas las estructuras y las formas caprichosas que se hacen. Incluso es un resguardo de murciélagos, de algunos animales por allí. Yo quiero que vengan de este lado porque hay zonas muy interesantes. Por ejemplo, aquí, debajo, hay un hoyo muy grande. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo ves, Raúl? Es un hoyo al que le denominan el abismo. Imagínense la profundidad que ha de tener para que lo llamen de esta manera. Y ven las formaciones que tienen, todas las rocas, cómo están conformadas. Aquí vemos unas gotas de agua que están cayendo, vean. Es un lugar muy interesante. Es aquí, a más de 50 metros debajo de la tierra, donde surgen fantásticas leyendas de origen maya. En especial, sobresale una de ellas, que cuenta la historia de una mujer que tras la persecución de una bruja, tuvo que entrar a este sitio para esconderse. Al encontrarla, se dice que la bruja la hechizó y quedó por siempre en este sitio. Lo más impresionante de este lugar es que aquí se puede ver la imagen plasmada de esta mujer escondida, como le llaman. Allí está en el fondo. Observen, está bien definida. En todo el continente quedan muchos sitios por explorar que podrían hablar más de estos lugares que conducían al llamado inframundo. Incluso en los ya descubiertos siguen encontrando cavernas estrechas que quizá conduzcan a centros importantes de esta cultura prehispánica. De lo que sí estamos seguros es que la piel se eriza al explorar en el mismo lugar en donde los más altos reyes y sacerdotes mayas caminaron. No podíamos retirarnos de las grutas sin antes comprobar la profundidad del abismo. Observe y escuche.
Luisa, desde la antigüedad se maneja inclusive con los mayas que al morir hay vida después. Sí, definitivamente en las distintas religiones se maneja el regresar, ¿no?, a este mundo, ya sea a limpiar algunas cosas que dejaste pendiente o a seguir creciendo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por medio de la reencarnación. Y ahí se maneja también lo del karma. ¿Qué es un karma, Luisa? Pues si tú fuiste una persona muy negativa y le hiciste daño a otras, definitivamente ese mal tiene que regresar a ti, ¿no? Tienes que pagar por las consecuencias de tus actos, ya sea en la misma vida o en la que sigue. Oye, Octavio, entonces sí es cierto que existe el inframundo, cielo, paraíso, todo eso que escuchamos. Bueno, estamos hablando de otra vibración. Yo creo que el cielo es pasar a la vibración que sigue y ver la luz e irte a la luz y estar cerca de Dios. Eso sería el cielo. No sabemos cómo es el cielo. Cuando tú cumples tu misión y ya pagaste el karma o las deudas que tienes aquí, bueno, tienes que trascender a una esfera de luz donde vas a seguir auxiliando a los que están aquí, pero a otro nivel. Claro que existe un infierno, entre comillas, donde vas a vivir sin esa luz, sin esa energía de Dios. Y ha de ser espantoso vivir sabiendo que Dios no está contigo. ¿Y ahora el purgatorio, que sería algo entre los dos? Pues bueno, el purgatorio sería un estadio no entre el infierno, entre esta vida y pasar a la luz, desapegándote de todo lo que tienes que hacer y a lo mejor pidiendo perdón de algunas cosas que tenías que pedir perdón y que no lo pudiste hacer en vida para poder trascender. Probablemente ese sea el purgatorio. El misterio de los túneles en la Tierra actualmente, y también desde hace tiempo, se vienen construyendo túneles subterráneos por toda la Tierra. Pero en nuestros días se han intensificando los trabajos para ultimar la vasta red de túneles subterráneos que recorren todo nuestro planeta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora se están multiplicando los túneles a ritmo frenético, en una lucha contra reloj? Podemos distinguir dos clases de túneles: humanos y extraterrestres. Los túneles humanos y bases secretas han sido construidos por las agencias secretas militares y de inteligencia, para múltiples fines, entre ellos una protección bunkerizada en caso de guerra nuclear u otro tipo de hecatombe planetaria. Muchos de estos túneles y bases secretas, a su vez, conectan con bases y túneles extraterrestres, ya que la élite del gobierno mundial trabaja conjuntamente con los extraterrestres, siendo estos últimos los que tienen el control. Por ejemplo, hay un túnel subterráneo que va desde el Vaticano a Suiza, y por él viajan trenes levitantes. Suiza en realidad es una prolongación territorial del Vaticano. Por eso Suiza siempre es neutral en todo, a las guerras mundiales y a la Unión Europea. Permanece aparte. Y el cuerpo de la Guardia Suiza es el que protege al Papa. Suiza guarda el dinero del mundo, al servicio del Vaticano. La agenda Illuminati ya tiene previstos una serie de refugios subterráneos para salvaguardar a la élite Illuminati y masónica del poder mundial, como por ejemplo la base subterránea bajo el aeropuerto de Denver, en Colorado, Estados Unidos. Y después existe una gran red de túneles extraterrestres, de gran diámetro y gigantescos en longitud, atravesando países y continentes, y también por debajo de los océanos. A través de estos túneles sobrenaturales, construidos con técnicas avanzadas no humanas, se desplazan naves, ovnis. Algunas de sus salidas al exterior suelen ser los volcanes, lagos, mares, etc. Túneles bajo los océanos, que se pueden apreciar con Googlear túneles sobre la superficie de Marte. ¿Por qué se ha incrementado la actividad de construcción de túneles? Por un lado, como ya hemos dicho, se están preparando los refugios para la élite Illuminati mundial, ante la Tercera Guerra Mundial y otras catástrofes globales que tendrán lugar. Esta élite tiene información de primera mano, facilitada por los extraterrestres, acerca de los eventos que van a ocurrir en un futuro cercano. Pero sobre todo, los extraterrestres reptiloides se están preparando para recibir una gran invasión y una gran guerra que se van a producir en el espacio interestelar, en todo el universo, y que afectará también a la Tierra. Todo el espacio estrellado, también llamado segundo cielo, está dominado y gobernado por la civilización de las entes demoníacas, las huestes de maldad, incluyendo el planeta Marte, la Luna, todo nuestro sistema solar y la Tierra. Está todo parasitado por completo. Esta es la razón por la que, en realidad, no hay extraterrestres buenos en el espacio conocido.
Primero va a tener lugar una gran invasión en el espacio, que provocará una gran guerra, y una consiguiente liberación del espacio, en todo el universo. Marte, la Luna, y los demás planetas y satélites serán todos liberados. Entonces las huestes de entes inicuas, viéndose perdidas y derrotadas, van a ir a refugiarse a nuestro planeta. La Tierra será el gran bastión, la gran fortaleza para todos estos extraterrestres reptiloides. Su última trinchera. Y para eso precisamente están preparando toda la mega estructura subterránea. Van a convertir la Tierra en un gran búnker subterráneo, para protegerse y defenderse, y para no dejarse apresar por los invasores. Invasores cuyo objetivo será liberar el espacio y la Tierra del poder de los reptiles. Una vez liberado el espacio, los reptilianos, y demás especies esclavas, intentarán refugiarse en sus búnkeres subterráneos, y para poder resistir bien necesitarán de una gran estructura subterránea. Ahora que ya sabemos que va a tener lugar esa gran invasión de liberación en toda la Tierra y en todo el universo, podemos explicarnos quiénes son y por qué están haciendo una compleja red de búnkers, bases, y túneles subterráneos. Los extraterrestres reptiles están tomando posiciones, se están refugiando, y se están preparando para resistir la gran invasión que se espera. Como hemos visto en este artículo, lo que está ocurriendo dentro de la Tierra, con la construcción de una inmensa red de túneles, está relacionado con lo que ocurre también en el cielo espacial. Ojo. No confundir la invasión celestial de Jesucristo con la invasión extraterrestre, relacionada con el proyecto Rayo Azul, Blue Beam Project. Como hemos dicho, una vez que los reptiles sean derrotados y expulsados del espacio, vendrán a refugiarse a la Tierra. Ahí tenemos el motivo de la invasión Alien Illuminati. En realidad los aliens no vienen a ayudarnos, tal como dirán, sino que vienen a refugiarse aquí porque están siendo perseguidos por todo el universo. ¿Cómo sabemos cuándo es la invasión de los Edge buenos y cuándo es la invasión de los Edge malos? Pues hay muchas diferencias, pero evidentemente, recordad siempre una cosa. La primera invasión será la de los reptiles, los malos. Y la segunda invasión, es decir, la última invasión, será la de los buenos, Jesucristo y sus huestes celestiales. Bueno, pues está la evidencia nuevamente, se ve claramente, ya no cabe ninguna duda. Para mí en lo personal es una nave bastante grande, como puede verse en el video. Se ve claramente la orilla, ya salió ahí, se definió más, está saliendo la nube. Se ve perfectamente el disco, es una nave bastante grande. Está dejándose ver parte de la estructura metálica. Se alcanza a ver, se percibe perfectamente que es una nave. Es un gran disco, muy grande. Este video que quede como testimonio de lo que estamos grabando en estos momentos aquí en Amajac de Guerrero, Tlaxcala. Repito, se alcanza a ver claramente el disco, la forma, ya no es una nube lenticular, estamos grabando prácticamente el disco ya definido. Se puede ver todo el contorno, la periferia, inclusive se ven efectos raros en la grabación, como que cambiara, no sé, de repente la tonalidad en la nube. Ahí se ven pájaros que pasan también para que den fidelidad que esto es real, es una grabación real. Este video. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos nuevamente a ver la evolución de esta nave. Se alcanza a ver claramente el perfil de la nave en la orilla. Vamos a hacer una pausa. Cambia la tonalidad claramente. Hola amigos, youtuberos, les saluda su amigo RSR Tutoriales. Ya saben, comenten y suscríbanse. Hallazgo de una ciudad reptiliana en Los Ángeles. El Dr. G. Warren Shufelt, descubridor de las catacumbas, era ingeniero de minas y encontró la ciudad mientras hacía excavaciones. Shufelt y su equipo introdujeron la sonda en una mañana soleada como una mecánica introspección para encontrar pozos y minerales. La sonda llegó a unos 76 metros y por rayos X y otros procedimientos de búsqueda captaron grandes túneles y objetos extraños. Quedaron estupefactos. Una extraña vibración rodeaba el lugar, un magnetismo, ondas anómalas que les hacían sentirse de una manera inconfortable. Shufelt percibía algo terrorífico en el lugar. Un gran misterio. La intuición del ingeniero de minas les hizo empezar a cavar con potentes máquinas perforadoras en una zona mítica de Hollywood, cerca del famoso Sunset Boulevard, Spring Street y Broadway Norte. Según iban avanzando, la expectación aumentaba. Se dice que iban encontrando tesoros de los que jamás se ha llegado a hablar.
Iban apareciendo joyas aliens, objetos, estatuas, túneles, y 37 planchas doradas con inscripciones no humanas. Las planchas fueron fotografiadas, pero han sido ocultadas al público por los Illuminati. Shufelt había leído leyendas y los Opis le habían contado que esta ciudad fue creada por los reptilianos para huir de catástrofes y fuegos hace unos 5000 años, seguramente era anterior. Esto corresponde a recuerdos parciales de la leyenda Opi. Estas cuevas son de Lemuria y pueden tener más de 100.000 años. Los lagartos eran una civilización muy avanzada y tenían una tecnología oculta para excavar túneles con ciertas sustancias químicas y otros procedimientos como teletransporte y levitación de rocas y objetos desde otras dimensiones. Las ciudades albergaban a unas 1000 familias. Posteriormente casi todos los datos dados a Shufelt fueron confirmados. Y por supuesto ocultados. ¿Alguien había oído hablar de esta historia alguna vez? No, seguramente, no. Pero el enigma lo resolvemos ahora. Eran ciudades de lagartis, de reptilianos, había cientos de pisos, solo se han dado a conocer los de más arriba. Algunas canalizadoras turcas como Farra y Urdufu. De hecho, el famoso San Jorge que derrotó al reptiliano dragón, era de Capadocia, una batalla simbólica entre el bien y el mal, entre las fuerzas de luz y oscuridad, entre ángeles pleiadianos y demonios reptiloides. El enigma ya se ha resuelto, son cuevas de reptilianos. Nos quieren hacer siempre comulgar con ruedas de molino, no hay explicación lógica, sin conspiranoia. Cuando vemos un ovni o alien en pinturas rupestres, junto con bisontes, es que son eso, lo que veían los antiguos y lo pintaban. La Tierra es en parte hueca y tiene tremendas oquedades y cuevas de miles de kilómetros. Los reptilianos viven allí antes de los humanos y los lagartos lacerta, que son distintos y enemigos irreconciliables y más pacíficos. Como con los humanos, hay muchas razas y variedades de reptilianos. No me importa confesar que yo a veces en días de desolación exagerada me malicio que las feas de Torrelavega son otra raza más de esa gentuza. Algunas razas reptilianas fueron creadas genéticamente como los humanos, tomando ADN de reptiles y advirtiendo sus características y poder como seres jerárquicos agresivos de sangre fría. Hay más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, solo nos muestran los primeros pisos, hay cientos más. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, en Cuzco por ejemplo, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican toda América. El Perú, los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique qué pinta eso ahí. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas. Julio Verne era un masón y conocía el secreto de la Tierra hueca, por eso se anticipó de nuevo en Viaje al centro de la Tierra. Olaf Hansen dijo haber entrado a ciudades subterráneas dentro de la Tierra en la zona polar norte y sur. Biografía de George Emerson, el dios Humo, la llamada Shambhala Menor. Él y su hijo dijeron haber visto ciudades fabulosas e incluso ovnis. El padre murió y el hijo contó la historia a Emerson a los 90 años en su lecho de muerte. Cuando intentó contarla antes, procuraron meterle en un manicomio. Algo que también contó el almirante Byrd, que encontró un mundo dentro del Polo Norte. En la Antártida se dice que Hitler huyó a una base secreta tras su falso suicidio del búnker. Varios testigos le vieron en Sudamérica Sur. Según los autores esotéricos y otras fuentes privadas de canalizadores y niños índigos, hay otras grandes ciudades intraterrenas como la mítica Shambhala y Agartha en Asia, Telos en Monte Shasta, Posit, Ciudad Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, colonia lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur, India, Xinhua en China, Mongolia y una colonia en el Monte Lassen de California. Y aún hay más, las entradas suelen ser pirámides y volcanes. El culto a los volcanes es el más antiguo de la Tierra, por eso hay un think tank come cocos Illuminati llamado Los Vulcanos.
Hay más en Siberia, sur de la Cuchilla Grande en Uruguay, Los Polos, Cueva del Mamut en Kentucky, Manaus y Cataratas de Iguazú en Brasil, Monte Epomeo en Italia, Cueva de los Tallos en Ecuador, Esfinge de Gizeh, Gruta de la Paz en Ecuador, en la cordillera de Bituturusú en Paraguay, Gruta de Guagapo en Perú, Tula en México, en Río Paraná hasta llegar a la capital argentina. El arqueólogo Robert Stacky-Hood encontró complejos subterráneos mayas en el Yucatán en la cueva del Oltún. Ibs d'Alveidre y Patus, autores esotéricos, hablaron extensivamente de ciudades secretas bajo la India y el desierto del Gobi con millones de habitantes. El libro de d'Alveidre fue censurado, pero se salvó una copia que luego fue difundida. Estas ciudades fueron construidas sobre todo en la Atlántida y Lemuria por los Anunnaki alien de Nibiru o incluso por otras civilizaciones alien anteriores que visitaron la Tierra hace más de 500 años o miles de millones de años. A veces las hicieron para protegerse de guerras psicotrónicas y cataclismos o para esconderse después de ser perseguidos de otros planetas. También las razas regresivas como grises y reptilianos gustan de vivir en catacumbas porque son seres regresivos de oscuridad. En estas ciudades viven millones de habitantes, más las bases subterráneas alien que hay en todo el mundo, algunas compartidas con agencias de espionaje. Vamos a empezar con las ruinas de Pablo Petri. Se estima que tienen unos 5.000 años de antigüedad. 5.000 años de antigüedad y como se puede ver todavía se conserva parte de la estructura. Es la ciudad sumergida más antigua que se conoce y se cree que se hundió debido a los terremotos. Se pueden ver las calles y estructuras, algo que otros sitios no tienen. Luego tenemos también otra ciudad hundida conocida como Puerto Real, en Jamaica. Puerto Real fue alguna vez el sitio favorito de los piratas, por tener el mejor alcohol, mujeres y fiestas. Además era un sitio rico por sus gigantes plantaciones, que daban tanto bienestar a algunos pobladores. En el año 1692 quedó bajo el agua por un terremoto de enormes dimensiones que la escondió entre la arena y mató a más de 2.000 personas. Para los fanáticos religiosos se trató del castigo divino a una ciudad pecadora. Al día de hoy sigue hundiéndose en la arena y cada vez es más difícil de ver. Como podéis ver, esta ya es más reciente. Luego tenemos otra llamada Dwarka, en la India. Muchos hindúes piensan que Dwarka es la ciudad perdida del señor Krishna y suelen hacer peregrinajes para conocer el lugar. La Dwarka actual, que todavía sigue sobre tierra, es una de las más antiguas de la India. La Dwarka antigua fue construida a propósito sobre los bancos del río, pero finalmente fue abandonada y sumergida en el agua. Los creyentes siguen pensando que es la ciudad mitológica, hundida tras la muerte de Krishna. Luego tenemos las pirámides de Yonaguni, en Hima, en Japón. Todavía no hay un acuerdo sobre si estas pirámides son naturales o hechas por el hombre, pero sus formas parecen demasiado perfectas como para haber sido talladas por la naturaleza. Si realmente fue hecha por el hombre, entonces debió ser en el 10.000 antes de Cristo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, convirtiéndose por supuesto en una civilización todavía más antigua que la primera que hemos comentado, pero como no se tiene claro, pues no lo he puesto. Luego tenemos las villas de Ontario, en Canadá. Aunque la mayoría de ciudades sumergidas pertenecían a civilizaciones antiguas, no es el caso de las villas de Ontario, en Canadá. Fueron sumergidas tras la construcción de un camino marítimo que desvió el agua sobre ella. Esto suele pasar cuando un río se desvía o se construyen nuevos caminos acuáticos, pero estas villas son notorias por lo bien conservadas bajo el agua. También tenemos el reino Dian, en China. Durante años los pobladores de la zona dijeron ver figuras de una ciudad fantasma cuando el agua estaba en calma. Pero fue en el año 2001 cuando un grupo de arqueólogos descubrió los restos de una ciudad hundida. La prueba del carbono determinó que es de hace 1750 años y se hundió en el lago cuando una parte de la estructura se rompió
y cayó en él. También tenemos la famosa Alejandría en Egipto. Esta seguro que la conocéis. Las imágenes de esta ciudad sumergida son sorprendentes, y es magnífico saber que estuvo oculta por casi 1600 años. La tierra de Cleopatra fue un sitio poderoso y solamente fue encontrada en el año 1998 por un grupo de arqueólogos que se aventuró en las profundidades marinas. Las esfinges y monumentos aún se encuentran en pie, y la razón de estar bajo agua son los terremotos sufridos en la zona. Por último tenemos la ciudad León, en China. La ciudad León es probablemente la más bella de todas estas ciudades, por tener hermosos monumentos que pueden verse fácilmente y están perfectamente conservados. El área fue inundada intencionalmente para construir una represa en los años 50. La ciudad fue construida durante la dinastía Han, entre el año 25 y el 200 a.C. Es un poco extraño que los chinos hayan hundido una ciudad tan hermosa, pero lo cierto es que desde entonces se convirtió en una gran atracción turística.
It looks like your average city skyline, but in fact, these images are just an elaborate optical illusion. The amazing mirage appeared over Huangshan City in East China at dusk on Thursday. Following a heavy downpour, the spectacular images of mountains, buildings and trees appeared in the thin mist above the Shinan River. The phenomenon began at about 5 p.m. local time, to the amazement of passers-by. It's really amazing. It looks like a scene in the movie, in a fairyland. Although residents say that similar sights have been seen lately, most agreed that this one had been the most impressive. It looks like your average city skyline, but in fact, these images are just an elaborate optical illusion. The amazing mirage appeared over Huangshan City in East China at dusk on Thursday. Following a heavy downpour, the spectacular images of mountains, buildings and trees appeared in the thin mist above the Shinan River. The phenomenon began at about 5 p.m. local time, to the amazement of passers-by. It's really amazing. It looks like a scene in the movie, in a fairyland. Although residents say that similar sights have been seen lately, most agreed that this one had been the most impressive. Como ya sabrán apenas muchos, es una ciudad desaparecida, mejor dicho que fue inundada por el mar. Bueno, empecemos con la información. La búsqueda de la Atlántida ha constituido, y continúa siendo, un enorme desafío. Los supervivientes de este mítico continente han dejado huellas por todo el planeta. Pero, ¿qué sabemos con certeza sobre su historia y sociedad? ¿Y sobre su arquitectura y ciencia? ¿Es posible precisar dónde se encontraba, por qué desapareció y qué tipo de civilización poseía? Cuando Platón describió la existencia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critías, algunos autores clásicos, coetáneos de Filósofo, comenzaron a interesarse por el mítico continente. Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo y Diodoro de Sicilia, entre otros, tratan este asunto en algunos de sus escritos. Desde entonces, se han planteado infinidad de hipótesis para demostrar la existencia de un continente, que con el paso del tiempo, ha llegado a convertirse en arquetipo de una civilización ideal. La Atlántida siempre resuena en nuestros oídos como un viaje épico hacia el descubrimiento de nuestros orígenes. Su nombre continúa estimulando nuestra imaginación. La Atlántida está a nuestro alrededor, como ha sugerido el escritor inglés John Michell. No se trata de un mero recurso retórico. La presencia de numerosos restos arqueológicos y megalíticos ciclópeos en muchas zonas de la Tierra, levantados con orientaciones astronómicas muy precisas, supuestamente anteriores a la Edad de Piedra, sugieren que una civilización de grandes astrónomos e ingenieros precedió a la prehistoria humana. ¿Fueron elegidos por quienes sobrevivieron a un gran cataclismo o por sus descendientes? Pese a sus errores, los psíquicos informan con frecuencia sobre sucesos a los que no tienen acceso los historiadores, ya que se apoyan en vías de información que no están limitadas por el tiempo ni por el espacio. Por otra parte, el material canalizado encaja con algunas de las fuentes tradicionales relativas a la civilización atlante. Aunque ellos lo nieguen. ¿Basaron sus relatos en las fuentes escritas conocidas? ¿Acaso se influyeron unos a otros a través de la percepción extrasensorial, como ha sugerido el investigador psíquico Alan Vaughan? Elena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, sobre el mundo atlante, supuestamente obtenidos a partir del estudio de las tradiciones ocultistas orientales y mediante comunicaciones con otros planos, influyeron poderosamente a toda la corte de videntes posteriores. Algunas de sus propuestas resultaban absurdas y descabelladas en su época, pero un siglo después han recobrado vigor. Por ejemplo, la de que seres inteligentes anteriores al hombre coexistieron con los dinosaurios parece cada vez más plausible a la vista de los inexplicables hallazgos de huellas y fósiles humanoides, correspondientes a aquella época, en diversas zonas del planeta. Por ejemplo, el Dr. C.N. Dougherty descubrió en 1971 en el Valle de los Gigantes, Texas, numerosas huellas de saurios de diversas especies, junto a otras de pies humanos de gran tamaño, en el mismo estrato geológico. Este y otros descubrimientos semejantes parecerían dar la razón a Blavatsky, a los Vedas y a otras muchas antiguas tradiciones.
El mapa de la antigüedad de la Tierra y el esquema de la evolución humana mediante diversas razas raíz, divididas en subrazas, trazados por esta ocultista, resultan más que discutibles. Pero, a medida que van aflorando fósiles humanos, cada vez de mayor antigüedad, parecen ir confirmándose algunos de sus datos. Es preciso señalar, no obstante, que las razas raíces de Blavatsky no se corresponden con nuestro concepto habitual de raza, ni siquiera con el de humanidad, ya que la primera solo habría existido en el plano astral. La segunda o hiperbórea, se acercaba más a los hombres actuales, pero estaba muy vinculada con el plano etéreo, y habitaba el norte de Asia y parte del Ártico. En tercer lugar estaban los habitantes de Lemuria, desaparecida en el Pacífico. La humanidad actual sería la quinta raza, mientras que la cuarta correspondería a los atlantes. Eran bastante altos, estaban divididos en dos sexos y su avanzada civilización habría dado origen a las conocidas por nosotros. Sin embargo, al igual que Lemuria, su sociedad fue destruida por diversos cataclismos.